El tema que veremos el día de hoy es el umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico es el punto durante el ejercicio en el que el cuerpo empieza a acumular ácido láctico en los músculos más rápido de lo que puede eliminarlo. Esto ocurre cuando la intensidad del esfuerzo es tan alta en el que el metabolismo aeróbico, que ya no usa oxígeno, ya no es suficiente. El umbral es clave en deportes de resistencia porque marca la intensidad máxima a la que un atleta puede sostener el esfuerzo sin fatigarse rápidamente. Entrenar para aumentar el umbral anaeróbico ayuda a mejorar el rendimiento y la capacidad de mantener esfuerzos intensos por más tiempo. Es un factor clave en el rendimiento deportivo, especialmente en disciplinas de resistencia como atletismo, ciclismo, natación y remo. Su importancia radica en varios aspectos como mejorar la resistencia y el rendimiento, retrasar la fatiga muscular, optimizar el uso de energía y permite aparte una mejor estrategia de entrenamiento. Y más que nada permite a los deportistas competir mayores intensidades con menor fatiga. Algunas de las principales pruebas funcionales utilizadas para la valoración aeróbica y anaeróbica. Los test de resistencia nos ayudan a controlar y a conocer el progreso del entrenamiento de los deportistas. Entre los test para evaluar la resistencia podemos destacar dos, que son los test aeróbicos y los test anaeróbicos. Los aeróbicos nos van a permitir predecir el volumen de oxígeno máximo y la velocidad aeróbica máxima, que son los indicadores más utilizados para evaluar la capacidad de resistencia de los deportistas. En este caso, que es la resistencia cardiovascular. A partir de esto se pueden calcular los ritmos de trabajo, lo que es muy útil para programar el entrenamiento. Los test anaeróbicos son pruebas más cortas y específicas y nos dan información útil sobre la condición en el trabajo de mayor intensidad. Para que estas pruebas sean de ayuda, deben de reunir ciertas características que minimicen los errores y den mejores resultados y que estos sean más útiles. La primera característica es la validez, ya que el test valora lo que realmente se pretende medir. También la fiabilidad, que esto quiere decir que sea preciso en su medición, que sea objetivo, ya que el test se mide de forma independiente a los resultados, que sea normalización, ya que se obtienen unos resultados aplicables al entrenamiento y sobre todo que manejen estándares, ya que el test se realiza siempre de la misma forma. La valoración del perfil aeróbico nos permite obtener las siguientes mediciones, como son la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, el consumo máximo de oxígeno, el índice de la potencia aeróbica máxima, los umbrales ventilatorios aeróbicos y anaeróbicos, que son índices de la resistencia aeróbica, la carga máxima alcanzada y diferentes parámetros de eficiencia cardiocirculatoria, respiratoria y metabólica durante el ejercicio. El primer test que vamos a revisar es el test de resistencia aeróbica. Este suele ser en carreras intensas donde predomina el metabolismo aeróbico y busca alcanzar la velocidad aeróbica máxima, el PAM, que es aquella donde la velocidad y el consumo de oxígeno es el máximo. Una alta PAM y un volumen de oxígeno máximo son indicadores de una buena resistencia cardiovascular. Además, a partir de estos datos se puede calcular las velocidades y ritmos de trabajo en otras franjas. El segundo test que vamos a revisar es el test de Cooper. Posiblemente pues es el test más conocido y utilizado por su facilidad de ejecución y consiste en recorrer la mayor distancia posible durante 12 minutos de carrera continua. El test de Cooper predice el volumen de oxígeno máximo y la potencia aeróbica máxima, y una de las fórmulas para predecir el volumen de oxígeno máximo sería volumen de oxígeno máximo es igual a 22.351 por la distancia recorrida, que se calcula en kilómetros, menos 11.288. El siguiente test que vamos a revisar es el test de Kursnavet, también conocido como el test de Leger, y su objetivo es determinar el consumo máximo de oxígeno.
Consiste en recorrer tramos de 20 metros de forma interrumpida a un ritmo prefijado y progresivo. Unas señales sonoras marcan el inicio de cada tramo de 20 metros en periodos rítmicos de 1 minuto. Es decir, el tiempo entre señales es el disponible para realizar los 20 metros y cada minuto el tiempo disminuye. Por lo tanto, por cada periodo que pasa, el ritmo aumenta y se debe de completar los 20 metros en un menor tiempo. El test de Cournavate finaliza cuando no se puede completar 2 tramos consecutivos de 20 metros antes de la siguiente señal. Es un test muy exigente donde se alcanza una gran fatiga y el volumen de oxígeno máximo se calcula con los datos de la velocidad del último tramo del test, que sería la máxima soportada. Es decir, el volumen de oxígeno máximo es igual a 5.857 por la velocidad del último tramo, que es en kilómetros por hora, menos 19.485. A continuación, vamos a pasar con la valoración del metabolismo anaeróbico. Se puede realizar mediante medidas directas como biopsias musculares y resonancias magnéticas nucleares, pero estas técnicas no se utilizan de forma rutinaria debido a que son muy agresivas y a que son costosas. De forma habitual, se utilizan técnicas como la medida de la concentración del lactato en sangre y la del trabajo mecánico externo, y en la práctica se pueden distinguir las siguientes. Las pruebas de valoración de la vía anaeróbica láctica serían el test de Margarita, el test de Lewis, el test de 15 segundos de Bosco, y las pruebas de valoración de la vía anaeróbica láctica sería el test de Wing-Weight, el test de 30 y 60 segundos de Bosco y el test de lactato máximo. El test de resistencia anaeróbica. Los test de resistencia anaeróbica miden la capacidad para mantener un esfuerzo por encima de la franja aeróbica, es decir, en trabajos de mayor intensidad. Debido a la intensidad y a la rápida aparición de la fatiga, estos test se desarrollan en espacios de tiempos cortos. Como las carreras de corta distancia, los test anaeróbicos clásicos consisten en realizar una prueba de carrera corta en torno a los 400 metros. También tenemos el test de burpees. La ventaja de este test es que no es precisa de una pista para correr ni de material y se puede realizar en cualquier parte. Consiste en realizar el máximo número de burpees en 1 minuto. Este tipo de ejercicio involucra toda la musculatura del cuerpo y consigue emular las sensaciones de una carrera anaeróbica en cuanto a un ritmo respiratorio y cardíaco. Se debe de tener en cuenta que el tipo de burpee de este protocolo no es uno como el de CrossFit. No hay que tocar el suelo con el pecho ni saltar. La secuencia seguiría la siguiente: posición de pie, sentadilla con manos en el suelo, plancha con manos en El siguiente tema a hablar es sobre los métodos de medición en el umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico es un concepto clave en la fisiología del ejercicio, ya que representa la intensidad máxima a la que el cuerpo puede realizar actividad física durante un periodo prolongado sin acumular ácido láctico en la sangre de manera significativa. Nos dice que existen varios métodos para medir el umbral anaeróbico, cada uno con sus propias ventajas y limitaciones. El primero que tenemos es pruebas de esfuerzo en laboratorio, que desde mi punto de vista creo que es el método más completo para un buen funcionamiento en el atleta y tener los mejores resultados. Estas pruebas son las más precisas y comúnmente utilizan la medición directa de la concentración de lactato en la sangre. Durante la prueba, el atleta realiza ejercicio en una cinta de correr o bicicleta mientras se toman muestras de sangre periódicamente para medir los niveles de lactato. La siguiente es el método de la frecuencia cardíaca. Este método indirecto utiliza la frecuencia cardíaca como un indicador del umbral anaeróbico. El atleta realiza un test de esfuerzo, aumentando gradualmente la intensidad del ejercicio hasta que no pueda mantener una conversación, y se toma el pulso para calcular la frecuencia cardíaca en este punto. Es decir, este método se divide en dos partes.
Pues en la primera parte es la frecuencia cardíaca en reposo antes de iniciar la actividad y se toma la segunda frecuencia cardíaca al finalizar la actividad para conocer cuál es la frecuencia cardíaca del atleta al estar en su óptimo rendimiento. Tenemos el test de Navet. Este test es una alternativa popular que combina elementos de esfuerzo y recuperación. El atleta corre entre 2 puntos a una velocidad que aumenta cada minuto y se toma el tiempo y la frecuencia cardíaca para calcular el umbral anaeróbico. Método de la ventilación. Este método mide la ventilación del atleta durante el ejercicio para estimar el umbral anaeróbico. Se monitorea la cantidad de aire inhalado y exhalado, así como la frecuencia respiratoria para identificar el punto en el que el cuerpo comienza a acumular lactato. Cuando un deportista comienza a hacer actividad, inicia con una respiración correcta, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Cuando ya se empieza a tener un desgaste físico, un cansancio, una fatiga, ya el atleta o la persona empieza a respirar, tanto inhalar como exhalar por la boca. Método de escala de percepción del esfuerzo. Este método subjetivo se basa en la percepción del esfuerzo del atleta. El atleta califica su nivel de esfuerzo en una escala del 1 al 10 y se utiliza esta información junto con otros datos para estimar el número anaeróbico. Como está en la imagen, tiene una escala del 0 a 10, que el número 0 significa que es una actividad muy fácil y el 10 ya es una actividad muy, muy difícil. En conclusión, cada uno de estos métodos tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección del método adecuado depende de los recursos disponibles y del objetivo específico del entrenamiento. La medición precisa del umbral anaeróbico es esencial para diseñar programas de entrenamiento efectivos y mejorar el rendimiento deportivo. En pocas palabras, cada método tiene su finalidad, tiene sus reglas, su manera de llevarse a cabo y tiene sus diferentes objetivos. Ya depende tanto del entrenador como del atleta cuáles sean tanto objetivos grupales como objetivos propios y cuáles son los puntos a evaluar dentro del deporte.